Mi papá era caballo de misterio. Él consultaba cuando él cayó preso en La Victoria. Él tenía altares y no sabía que me habían vendido a ese mundo oscuro. Cuando analizamos tu caso, en este momento analizamos tu caso y abrimos un paréntesis, nos damos cuenta que tú violaste muchos códigos. Yo tenía un esposo espiritual, un demonio, que me visitaba en sueños. Constantemente. Te visitaba en sueños. Y tenía relaciones sexuales conmigo. Se necesitan pastores con visión en este tiempo, pastores conectados a la fuente, porque están maltratando a los miembros, están matando a las ovejas, gente que viene con situaciones como la mía. Me golpeaba la iglesia, me golpeaba mi familia, me golpeaba el sistema y también me golpeaban las entidades de mi vida. Bienvenido a una entrega más de Hablando con el Pastor. Y hoy me acompaña una invitada especial. Bienvenida. Gracias por la invitación, pastor. Para mí es más que un gozo poder compartir con cada uno de ustedes experiencias las cuales yo sé que van a saber de servir de edificación para sus vidas. Amén. Gracias por la invitación. Para mí es un honor y un privilegio tenerte acá. ¿De dónde es Pamela? Yo nací en Gualey. Okay. Nací en Gualey, me crié en Gualey, República Dominicana, Santo Domingo, un barrio el cual el sistema descalificó por los acontecimientos que venían surgiendo en aquel lugar. Un lugar donde Dios, como yo y muchos otros predicadores, ha marcado que la gente pueda ver que a lo vil y a lo menospreciado sí escogió el Señor para avergonzar a los que se creen grandes. Qué bueno es Dios. ¿Con quién crece Pamela? ¿Con quién se cría Pamela? Yo me crié con mi mamá en la casa de mi abuela, la madre de mi madre. Mi papá, por circunstancias de la vida, cayó preso y mi mamá tuvo que criarme sola. Fue madre soltera, yo tengo un hermano y ella tuvo que bracear, como decimos aquí, para poder sacarnos un poquito adelante. ¿Afectó tu vida emocional la ausencia de tu padre? Sí, bastante. Hubieron cosas que yo sé que si él hubiese estado presente no hubiesen pasado en mi vida. Mucho afectó su ausencia. Afectó. ¿Nos puede contar un poco de tu crecimiento sin la ausencia de tu padre? Yo comencé a crecer de manera normal, como todo niño. Era muy buena en la escuela. Mi mamá se esforzó mucho por instruirme en lo que eran los estudios, ya que ella, por salir embarazada a corta edad, no pudo terminar lo que eran sus estudios, no tuvo oportunidad, como decimos. Y ella se esforzó mucho por impulsarme para estudiar. Yo fui creciendo con el apoyo de ella a nivel económico, pero no emocional. Entonces en mí se comenzó a crear lo que era una ausencia de afecto. Wow. Yo comencé a marcar cuadros de depresión, de tristeza, por el rechazo. Ella no pudo darme amor porque ella no tuvo amor. Mi mamá también se vio muy marcada a nivel familiar, en la parte emocional, porque fue muy maltratada. Y ella me dio lo que tuvo, muchos golpes, muchos reclamos, mucho rechazo. Aparte de que mi papá, al estar en esa condición de cautiverio, él cayó preso, me rechazó. Él me negó completamente. Wow. Que hoy es pastor en día, Dios sea toda la gloria. Mi papá me negó y ella creó hacia mi persona un rechazo. Eso hizo que el remordimiento que ella tenía me maltratara, me golpeara. Y en medio de todos esos golpes, de todos esos reclamos, yo buscaba la manera de llamar la atención de mi mamá, de mi familia. Siempre llevaba buenas notas, trataba de hacer las cosas bien para que ella se sintiera feliz. ¿En tu proceso surgió odio hacia tu papá? No. Por el abandono, no. Es necesidad de él. Y eso me hizo buscar en otras personas y en otras cosas el afecto que me faltó de él. Tenía una gran necesidad de mi padre. En medio de mi crecimiento, mi mamá se casó varias veces. En alguna de esas ocasiones yo fui abusada. Wow. Varias veces. ¿Qué edad más o menos llega esa experiencia?
La primera vez era como 6 o 5 años. Cuando fuiste abusada. Ajá, luego se repitió como a los 10. Por el padrastro de tu madre. Ajá, por mi padrastro. Algunos de mis padrastros. Wow. Porque ella se casó varias veces. Entonces, la primera vez ella se dio cuenta, tomó carta en el asunto. Pero ya las otras veces se le salió de las manos porque yo estaba siendo perseguida por una entidad. Estaba siendo perseguida por ese espíritu de violación que me persiguió y me marcó. ¿En qué momento llega esa visión donde el padrastro te toca? O sea, qué descuido, qué debilidad hubo en el hogar. Mi mamá era una persona muy atenta. Más que descuido, yo podría llamarle plan de las tinieblas en mi contra para dañar lo que fue depositado de parte de Dios. Mi mamá siempre me cuidó. Yo recuerdo que la primera vez se despertó de madrugada y mi mamá me ponía cremas en el cuerpo y porque yo al ser llenita, yo tenía una situación hormonal que gracias al Señor, el Señor me sanó. Amén. Yo tenía una situación hormonal y mi mamá me ponía muchas cremas de olores para que mi sudoración no hediera, por así decirle. Y él se despertaba de madrugada con el pretexto de ponerme cremas igual que mi mamá. Wow. Yo siendo una niña inocente, lo dejaba porque era mi padre y ahí comenzó la pesadilla, por así decirle. Ahí comenzó la pesadilla. En mí se inculcó ese temor, ese miedo. También creció en mí lo que era el repudio a los hombres. Wow. Por eso llegué a caer en un momento de mi vida en lo que fue el lesbianismo. Y o sea, ese rechazo, sí. Ese rechazo es importante acá. Ese rechazo cuando él te toca, las experiencias varias veces, tú has dicho, con motivo a lo que fue el abuso sexual, el acoso. Eso provocó en ti un rechazo hacia la parte masculina, hacia el sexo opuesto. ¿Dónde surge ese despertar hacia las mujeres? ¿Qué fecha, qué año? Tenía como 12 años. Cuando surge ese deseo hacia las mujeres. Satanás aprovechó ese momento y ese espíritu entró en mí. Pero era algo un poco extraño porque... Pero, o sea, es importante acá, y escúchame para que continúe, sí. Porque está interesante lo que nos está contando. Amén. Tú no viniste con ese deseo. No. Ojo con esto. Eres tocada, eres abusada. Entonces, sí surge ese deseo controlable hacia la mujer. O sea, no es que con una varita mágica eso te vino. No, ni en las venas ni sino nada. Que se abrió una puerta, producto de acción, producto de rechazo. Ok, continúa. Así es, se abrió esa puerta, ese espíritu entró, me tomó y yo comencé a tener ese deseo por las mujeres, pero a la misma vez me incliné hacia los hombres como una fuente negociable. Wow. Y yo buscaba en los hombres lo que no tuve de mi papá y en las mujeres encontraba lo que era la satisfacción. ¿Qué buscaba en los hombres? Amor. ¿Lo encontraste? Nunca. En esa búsqueda, ¿encontraste hombres que te maltrataron? Sí, claro, física y verbalmente. Wow. Sí, fui muy maltratada. Pasé por momentos donde intenté suicidarme. A causa de eso mi vida se volvió un escenario caótico. Comencé a buscar en muchos lugares la manera de que el vacío que yo tenía en mi interior se llenara. Comencé a probar lo que era la brujería, la hechicería, tratando de tener respuesta, sin saber de que Dios estaba ahí dispuesto a responderme la necesidad que yo tenía en mi interior. My God, ¿qué tiempo duraste tocando la puerta de la brujería y la hechicería? Duré alrededor de 4 años. Duré alrededor de los 4 años. No sabía también que de parte de mi padre, eso venía, esa maldición, yo venía arrastrándola, eso venía persiguiéndome. Mi papá era caballo de misterio. Él consultaba cuando él cayó preso en La Victoria. Él tenía altares y no sabía que me habían vendido a ese mundo oscuro. Yo simplemente tenía la atracción
Y yo justificaba eso con que yo pensé que eso me iba a llenar, que iba a tener respuesta. Y no sabía que era yo venía arrastrando con maldiciones, las cuales me alcanzaron y me hundieron en ese mundo muy oscuro. ¿En qué momento llega Dios a tu vida? ¿En qué momento llega Dios a tu vida? Cuando me vi enfrente de la muerte. Yo traté de acercarme al Señor para el 2011. Después de un desvarío, duré alrededor de un año, tuve un desvarío, salí. Cuando salgo, entonces entro más a lo que es la oscuridad. Cuando te viste frente a la muerte. Sí, cuando entré a la oscuridad, ahí voy. Entré a lo que era muy, muy tenebroso en cuanto a depresión. Ya a mí no me importaba nada. Yo me pelaba la cabeza a caco como un hombre, algo desastroso. En medio de todo ese proceso, conocí al papá de mi niña. Me uní a él, yo tengo una niña de 6 años. Amén, la bendecimos. Me uní a él. Y cuando yo me uno a él, pensando que iba a estar tranquila, que iba a tener la respuesta, salí embarazada. Cuando yo salgo embarazada, en este proceso de embarazo comencé a presentar situaciones de salud, las cuales me hicieron verme al borde de la muerte. Y en medio de todo eso, Dios tratando conmigo, mandándome personas a hablarme, Dios buscando la manera, dándome sueño. Yo tenía revelaciones aún estando fuera, aún estando en medio de toda esa oscuridad. Yo podía soñar, pero mis sueños iban enlazados a los sueños de Dios. Yo soñaba de una manera que yo no sabía que era Dios que me hacía soñar. Y cuando me vi al borde de la muerte, entendí de que era necesario ya hacerle caso a los sueños que yo tenía. Siempre me soñaba, me visualizaba predicando, cantando delante de mucha gente. Y entendí que ese momento era el apropiado para yo acercarme a lo que era Dios. Ok, antes de conocer al Señor, ¿sentiste repudio hacia Él? O sea, donde por todos los procesos que viviste, todos los tragos amargos que tuviste que tomar, ¿sentiste en algún momento de tu vida, sentiste repudio hacia Dios? Porque me imagino que hubieron personas que te predicaron el Evangelio. Sí. O sea, cuando te predicaban, ¿cuál era tu actitud? Aunque yo me vi envuelta en toda esa oscuridad y en todo ese mundo tan desastroso, en mí había una sensibilidad. Y cuando la gente se acercaba a hablarme de Dios, esa parte sensible como que me la tocaban. Yo no sentí nunca repudio a Dios, pero sí tenía muchas preguntas. Siempre le preguntaba que por qué Él permitía que me pasara esto. Siempre le preguntaba que por qué a mí. ¿Lo cuestionaba? Sí, lo cuestionaba mucho. Y todavía dentro del Evangelio, al principio lo cuestionaba porque procesos que Dios me permitió pasar, yo no entendía el por qué. Vamos para allá. ¿En qué momento entonces llega la luz del Evangelio a tu vida? ¿En qué momento de tu vida llega el Señor? Yo entré, cuando yo di a luz, entré en un proceso de depresión a través del embarazo. Y cuando mi niña cumplió 2 meses de haber nacido, había una campaña. Y ese día yo tenía la necesidad de recibir algo. Fui a esa campaña, recibí al Señor. Mi niña con 2 meses, ya lleva para 7 años de nacida. Y ahí comenzó todo. En ese mundo oscuro de depresión, en el cual ya yo entendía que no tenía salida. Ya el sistema me había descalificado, mi familia me había descalificado, las supuestas amistades me habían descalificado también. Y yo necesitaba un cambio. Wow. En mí se despertó ese deseo de cambiar, de probar algo diferente que sí me diera resultado, porque todo lo que había intentado no me había dado resultado. Y yo busqué en todos los lugares y no encontré la respuesta. Entonces entendí que solo en Dios estaba la solución a mi necesidad. Entonces ya cuando recibe al Señor, ahí comienza un proceso de transición. Transición y liberación. Okay. En el año 2016, cuando yo entré al Evangelio, yo estaba muy poseída por demonios. Y el Espíritu Santo, en mi intimidad, yo buscando a Dios, porque yo comencé a buscar a Dios con locura. Al tener esa necesidad tan grande y no haber encontrado respuesta, en mí se despertó un hambre por la respuesta. Y comencé a buscar a Dios. En medio de todo ese proceso, yo me endemoniaba. Tenía todavía la misma depresión y yo quería saber el porqué. Pero estaba dentro del Evangelio. Sí, dentro del Evangelio. Me manifestaba con demonios.
había pasado por lo que eran círculos de ambivalencia, que es la inconstancia en los estados espirituales. Un día estaba bien, un día estaba en victoria, otro día me sentía destruida, y ese círculo duró varios meses, y yo entendía que si había llegado a Dios, todo tenía que ser diferente. Entonces entré a intimidad y el Espíritu Santo comenzó a revelarme lo que era la liberación. El mismo Espíritu comenzó a trabajar conmigo, me hablaba, me decía: hazte esto, ordénate esto, tócate esto. Sola en la intimidad, yo comencé a probar lo que era la autoliberación. Y mi vida comenzó a cambiar. Ahí sí. ¿Sentiste rechazo o fuiste rechazada cuando llegaste a la iglesia? Sí, claro. Aún sigo siendo rechazada. Porque es difícil que alguien que te vio destruido y te ve que en cierta parte tú has logrado superar cosas de las cuales todavía él sigue atado, admita que Dios es real. ¿Cómo recibiste ese rechazo? Porque tú vienes del mundo, viene de un caos, viene de suceso que nos acaba de contar, tremendo. Llega a la iglesia buscando una solución a tu problema y ahora te encuentras con este rechazo. ¿Fue doloroso para ti? Bastante, bastante. Hubieron muchos momentos en los cuales quise tirar la toalla, quise soltarlo todo, porque es difícil que en estos tiempos, como dice la Biblia, que el amor se perderá, alguien se baje de su asiento y se siente en el tuyo. La falta de afecto en muchas iglesias se ha perdido, e incluso pastores y líderes llegaron a mirarme con desprecio, a decir: tú, profeta. No, y personas a las cuales yo entendía que debían de recibirme y restaurarme, me repudiaban, me llamaban emocionalista, incluso me llegaron a llamar hasta bruja al principio. Personas que uno entiende que son los que tienen que restaurar las almas en las iglesias, y todo eso causó un poco de trauma, pero el yo mantenerme conectada al cielo fue lo que me ayudó a yo poder permanecer, porque el Espíritu siempre venía y traía una palabra a mi vida y me hacía entender de que no es ni con carne ni con sangre. Así es. Y que no son todos los que están, ni están todos los que son. Y a quien las personas que el sistema o la gente de calificación las aceptada delante del Señor. Amén. Todo hombre de Dios en la Biblia tuvieron experiencias que marcaron su vida. ¿En qué momento una experiencia con el Señor marcó la vida de la profeta Pamela? ¿En qué momento? ¿Te acuerdas? Sí, claro. Recuerdo que a mediados del 2017 yo estaba en mi casa sentada y caí en un éxtasis. Y en medio de ese éxtasis pude ver como el ángel de Jehová entró a mi casa de manera literal. Yo salí de mi cuerpo y lo veía en el espíritu en mi casa, en el mismo escenario. Pude ver cómo entró ese caballo blanco muy resplandeciente y sacó un cetro y lo puso en mi boca. Y yo escuchaba con voz de trueno como me decía: he puesto mi palabra sobre ti, he puesto mi profecía en tu boca. Y Dios me hablaba cosas las cuales yo veía que las palabras entraban dentro de mi espíritu y rompían cárceles dentro de mí. Wow. En ese momento, si pudiera decirlo así, la gloria de Dios me visitó y mi vida fue total y completamente diferente, porque entendí de que mi guardador estaba conmigo y que si Él habló, todo en la tierra tiene que someterse a lo que salió de su boca. O sea que a partir de ahí tu vida fue totalmente diferente. Sí. Fue difícil en la iglesia donde estaba aceptar el llamado como profeta. Sí, muy difícil. ¿Te despreciaron? Bastante. Fue muy difícil. Yo tenía muchas visitaciones demoníacas durante los primeros meses. Incluso hubo un momento donde yo encontré a mi hija levitar, porque los espíritus me visitaban y querían volver, hacerme volver. O sea, tu experiencia viéndola tú normal. Sí, literal. Wow. Como lo estoy viendo a usted. También un momento unos espíritus me visitaron y me arrastraron por toda la casa porque había una legalidad. Yo había tomado resguardos. My God. Y me había hecho baño, bautismo. O sea, pero tú estabas dentro del Evangelio. Es importante que tú hable un poquito de esto, porque muchas personas dicen, se agarran del texto de Juan 32, dice: es la verdad y la verdad os hará libre.
Cuando analizamos tu caso, en este momento analizamos tu caso y abrimos un paréntesis, nos damos cuenta que tú violaste muchos códigos. Sí. O sea, cuando llega el Evangelio, entra en un proceso de liberación. Es decir, así hay un montón de personas que violaron códigos, tomaron resguardo, comieron comida sacrificada a los demonios, y hoy en día están viviendo una vida de retroceso, una vida de atraso, y no saben que son los mismos demonios por causa de la legalidad que se han levantado para detenerlo. Entonces tú entraste en un proceso de liberación. Sí, entré en ese proceso de liberación y yo escuchaba a los demonios hablar a través de mí misma. O sea, yo me manifestaba estando sola y yo escuchaba a los demonios hablar a través de mí misma. Era algo un poco chocante, porque yo sabía que no era yo que estaba manejando las palabras que salían de mí. Y yo escuchaba como los demonios hablaban a través de mí y me decían a mí misma: no me voy, tú me perteneces. My God. Y yo hablaba en lenguas, porque a los meses de yo entrar, como a los 3 meses, el Espíritu Santo me bautizó inmediatamente con lengua. Yo hablaba en lengua, tenía sueños, también profetizaba y me manifestaba con demonios. Era un choque. Sí, era un choque. Entonces, eso en un momento como que me hizo cuestionar al mismo Dios, porque yo veía que manifestaba una cosa en público, pero en secreto había otra. Entonces, la gente tiene un concepto muy distorsionado de lo que es eso, el evangelio, la liberación. Hay gente que yo conozco que se han casado varias veces, incluso personas que se casan 3, 4 veces y quieren, ellos quieren añadirle a la pareja el problema de que no han podido permanecer en el matrimonio. Entonces no saben que a veces son esos espíritus, personas que están casadas con, yo estuve casada con demonios también. Los espíritus, yo tenía un esposo espiritual, un demonio, que me visitaba en sueños. Constantemente. Te visitaba en sueños. Y tenía relaciones sexuales conmigo. Y eso me llevaba a yo rechazar mi pareja, y eso causaba que él me golpeara. Una pregunta: ¿la satisfacción con el demonio era mejor que con tu pareja? Sí, mejor. My God. Incluso llegaron momentos donde yo soñaba tener relaciones hasta con animales. Y eso me hacía repudiar mi pareja, y él me golpeaba a causa de eso. Pero él no sabía lo que estaba pasando, y yo lo rechazaba, y era porque yo tenía ya la satisfacción de esa entidad que me visitaba, que se había casado conmigo en el espíritu. Yo firmé papeles y me casé con esa entidad. Y después que yo descubrí eso, entonces, estando en el evangelio, tuve que entrar en lo que era un divorcio, por así decirlo, entrar a esa parte de rompimiento. Yo duré 3 años en el proceso de liberación. 3 años. 3 años para poder ser libre de todas esas cosas las cuales yo venía acarreando. My God. Fuerte. Dios de gloria. Y en ese proceso tuviste, o sea, en ese proceso que enfrentaste de la liberación, ¿hubiera un momento donde sentiste deseo de irte al mundo? Sí, claro. Constantemente, porque la gente te ve llena de gloria, pero la gente no sabe. Eso me golpeaba constantemente, la liberación. Los espíritus me golpeaban, reclamaban mi vida como si era de ellos. Y durante ese proceso, aparte del rechazo eclesiástico, del no entenderme, de no comprenderme, porque se necesitan pastores con visión en este tiempo, pastores conectados a la fuente, porque están maltratando a los miembros, están matando a las ovejas, gente que vienen con situaciones como la mía, tal vez peor. Lo están golpeando. Me golpeaba la iglesia, me golpeaba mi familia, me golpeaba el sistema, y también me golpeaban las entidades demoníacas. Y mi voluntad era yo soltar todo. Wow. Solo Dios. Yo puedo decir que estoy de pie por la misericordia de Dios. La Biblia dice que la iglesia es un hospital. El ministerio tú no lo escoges. Así es. El ministerio te lo entrega Dios. Así es. Entonces, cuando hay un pastor que no tiene el corazón para pastorear las ovejas, va a maltratar a las ovejas. Así es. Como tú, hay un montón de gente, Sí. o
pasando la 1001 en kiosco, Ujú. porque la iglesia de Jesucristo es una iglesia que restaura, es una iglesia de amor, de sanidad. Amén. Amén, O así sea, es. tú eres un testimonio vivo. Así es. Si tú estás de pie, fue por ese llamado que viene de parte de Dios. Amén, O así sea, es. que fue difícil esa transición para ti. Muy difícil. La gente ve mucho el ministerio profético y quiere que la gente le profetice, que la gente le hable, que la gente le diga. Yo he llegado a estar en lugares donde la gente me ve como una maquinita, que entran 5 pesos y yo le tengo que decir, así dice el Señor. El ministerio profético es muy codiciado, muy perseguido también. Entonces la gente ve la gloria y la gente no sabe lo que tú has tenido que pagar por lo que tienes. Llegar un momento donde yo le di al Señor, así como Jeremías, yo no quiero esto. Yo le dije, yo te entrego, yo no te pedí nunca ser lo que tú quieres que yo sea. Yo no te pedí nunca ser profeta. Yo no te pedí nunca tener el llamado de liberación. Yo no te lo pedí. Oh, gloria. A causa del maltrato, yo quise abortar el propósito muchas veces. ¿En qué momento tú sentiste que ya fuiste libre? Que tú dices, ya siento la libertad. O sea, ya se acabó el proceso de liberación en mi vida. ¿En qué momento? Pude identificarlo cuando yo veía que los que me rechazaron, yo tenía la capacidad de amar y perdonar. Cuando podía abrazar al que me menospreció. Cuando yo podía recordar sin dolor tantos maltratos. Cuando Satanás poniéndome ofertas, yo podía decirle que no. Cuando mi carne no deseaba el pecado. Y la misma conexión con el Espíritu Santo, Él me iba guiando y me decía, ya, ahora te falta esto, ahora continúa esto. Cuando tú estás conectado a la fuente y el discernimiento que tú tienes, conforme al orden de los tiempos en los cuales tú te vas manejando, te va a indicar cuándo es el momento preciso o cuándo es el momento en el cual tú tienes la condición para poder manifestar lo que Dios te ha dicho. En ese proceso de rechazo, ¿sentiste en algún momento odio? Sí. Dentro del evangelio. Sí, claro, claro. Deseo Sí. de venganza. Sí. Yo quería levantar clamores para que Dios matara a algunas serio? personas, sí, literal. Sí, porque cuando tú te encuentras con personas que por un abrazo te menosprecian. Mira, llegó un momento donde yo iba a abrazar a alguien y esa persona en público me empujaba. En público. Sí. Wow. Sí, un líder me rechazó, me llegó a dejar la mano tendida, él y muchas personas más. Porque yo cuando entro al evangelio entro con la misma carencia de amor, independientemente de tener todas mis situaciones espirituales, de ataduras y demonios. Y yo quería que alguien me diera amor. Yo entendía que aquí yo iba a encontrar ese amor genuino de padre, de hermano, en el evangelio, y no fue así hasta ahora. Proceso cuando tú lo ibas a saludar, que ellos te repudiaban por causa de tu testimonio. Muchas veces, en el caso tuyo tú vienes de un mundo que a veces entran dentro de la congregación, y si la iglesia no tiene el conocimiento, pues terminan repudiándolo. Sí. En el caso tuyo, cuando esas personas venían a saludarte o no te saludaban, en ese momento que tú sentías, Deseo de venganza y tristeza, mucho dolor. ¿qué tiempo cargaste con esa cruz? Como 2 años. Wow. Como 2 años. Pero yo sé que así como a mí no me fue para muerte, hay mucha gente que van a escuchar y van a ver esta transmisión, van a ver este video de este testimonio. No es para muerte. No es para muerte. Dios siempre tiene esa persona guardada que te ayude. El Señor me permitió conocer a alguien que ha sido mi madre espiritual y ella me ayudó. El Espíritu Santo a través de ella fue sanando situaciones, fue sanando heridas. Y de verdad que me dolió lo que pasé, pero no me arrepiento, porque hoy tengo la capacidad de
ayudar a aquel que está pasando por las cosas que yo pasé. Qué bueno, qué bueno. No te arrepientes de todo lo que pasó. Fue doloroso. Amén. O sea, que valió la pena. Sí, claro. Sí. Bueno, ya una Pamela de transición, ahora ya realizada, plataforma, predicando el evangelio. ¿Has tenido la oportunidad de fallar en la profecía? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Nos puede hablar un poquito de eso? Sí, claro, claro. Al yo venir del mundo de la hechicería, usted sabe que se mueven muchos espíritus de adivinación, de error. Al yo no encontrar quien me diera forma a lo que era el principio de mi ministerio, se mezclaron mis emociones con lo que era el llamado y el don profético. Y hubieron momentos donde llegué a confundir la voz de Dios con la voz de mi yo. Yo estoy escribiendo un libro que se llama Voces del Alma. Las voces del alma. Hay mucha gente ministrando como si fuera Dios, con las voces de su propio yo. Llegué a fallar. En ese momento quise también abortar porque me cuestioné a Dios a causa de eso. Pero me sirvió para yo poder hoy identificar la voz de Dios de manera clara. ¿Y cómo nosotros podemos identificar la voz de Dios y la voz del alma? Cuando tú alcanzas la libertad. Porque mientras tú estás atado, tu alma va a hablar por ti. En tu alma están tus emociones. Y muchas veces nosotros queremos ministrar con la voz de la arrogancia. Queremos ministrar con la voz de lo que yo creo, de lo que yo veo. El alma se guía mucho por lo que escucha, por lo que ve. La voz profética no. La voz profética se guía por lo que el cielo deposita en su espíritu, que no tiene nada que ver con algo emocional ni momentáneo. O sea que para llegar a escuchar la voz de Dios claramente debemos de pasar por el proceso de sanidad. Sí, o sea, así cuando es. no hay sanidad, la voz del alma se puede confundir con la voz de Dios. O sea que hay muchos profetas confundidos por falta así de sanidad. Es. Incluso hay gente profetizando que no son profetas. Pamela, y esas personas que vienen de la oscuridad, pero que nadie le ministra liberación, que nunca han pasado por un proceso de liberación. Ya ahí hay un caso muy difícil. ¿Por qué? Porque esas personas incluso pueden ministrar demonios a través de un toque, de una imposición de manos. Pero Dios lo libertó, Pamela. No. Cuando Jesús, no recuerdo si era de Jericó que iba saliendo, que le salió la mujer al encuentro, que ella le dijo, mira, atormentada por demonios. Él le dijo, el pan de los hijos no es lícito que yo se lo dé a los perrillos. Jesús habló claro. Ella estaba pidiendo la liberación de la hija, no comida. Y ella le dijo, esa mujer rompió en el mundo espiritual con el orden de los tiempos y pudo acceder a lo que era la gracia antes de que se manifestara. Porque ella no era de una descendencia que le pertenecía a lo que Jesús traía, que era la liberación. El reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. El reino es liberación. La gente quiere desatar muchísimos códigos, pero no ha sido libre. Entonces no están operando en el reino. ¿En serio? Sino en un mover de unción. Porque el reino es lo que manifiesta poder, no unción. Explícame, ahora este asunto se puso serio. Explícame esa parte ahí, ve. Mire, se está poniendo interesante. Cuando esta mujer le dice a Jesús, mi hija está siendo atormentada por demonios, ella está hablando de algo específico. Y él le dice, no es lícito que yo le dé el pan de los hijos a los perrillos. Y ella le dice, yo quiero que tú sepas que yo estoy dispuesta a ponerme debajo de la mesa para comer de la migaja que caen de la mesa. O sea, yo estoy dispuesta a pagar un precio para yo poder acceder a esa liberación que mi hija necesita. Wow. La fe de ella fue el medio, el canal que hizo que ella pudiera romper con el orden de los tiempos y acceder a esa liberación que su hija necesitaba. En estos tiempos vemos mucha gente, pastor, desatando códigos, hablando de misterios, no sabiendo que eso está siendo impartido a su espíritu a través de un don de ciencia que tiene, el cual es el adorno al ministerio, y quieren decir que ese es su ministerio y no es así. Gente que la ciencia, que la revelación se le manifiesta y ellos dicen que son profetas porque desatan códigos y desatan misterios. El verdadero misterio de la cruz es la liberación. Wow. El verdadero misterio de la cruz es la liberación. Es decir, cuando no hay sanidad, cuando no hay liberación del alma,
es probable que el profeta muchas veces se equivoque. Sí, casi siempre. Que profetice más sus emociones. Así es. Que de parte de Dios. Así es. Y es por eso que hay caos. Así es, mucho caos. Le voy a contar esta experiencia que me pasó una vez. Un joven en una iglesia, yo llego a una iglesia, me gusta mucho cuando yo llego a las iglesias. Casi no me gusta sentarme en la parte de adelante, si no me gusta sentarme atrás, me gusta observar, me gusta estar ahí en comunión para que el Espíritu Santo me hable de los moveres. No me gusta que nadie me toque la cabeza. No me gusta. Y mi pastora siempre nos incita a cuidarnos en esa parte. Y en ese lugar, cuando yo llego, un joven se me acerca y me dice el Señor que te diga que cuando yo cuente hasta 3, tú vas a salir corriendo y vas a recibir el don profético. Cuando yo estoy en aquel lugar, miro al joven a los ojos. Los ojos son la ventana del alma. Así es. Los ojos, la vista. Hay gente que, yo me he encontrado con gente en estados de cautividad tan fuerte que no puede mirarme los ojos. Incluso el Señor me ha permitido ministrar liberación por la vista. Gente que se ha manifestado, yo ministrándole liberación, y cuando los espíritus me ven, yo le digo, mírame a los ojos, le doy la orden, salen de los cuerpos. Y en ese lugar, él me dice, cuando me dice que él va a contar hasta 3, que corra, yo miro al joven a los ojos. Y el hombre 1, 2, 3. Y yo con la vista mía fijada en él. Cuando él vio mi actitud, él comenzó a temblar. La entidad de adivinación, el espíritu que estaba operando en él en ese momento. Porque una cosa es la emoción y otra cosa es la adivinación. No se puede confundir. Son dos cosas diferentes. ¿Qué es la adivinación? Es un espíritu que opera, que te habla cosas que son o que fueron, no que serán. Porque la adivinación no tiene acceso a lo venidero, sino a lo que es y a lo que fue. Tremendo. La emoción ya es la inspiración de tu alma a tú hacer cosas para llamar la atención, ya sea por la ausencia de identidad, la ausencia de amor, etcétera, etcétera. O sea, hay personas diciendo, veo un ángel. Sí. Y eso es emoción. Sí, puede ser emoción. Porque tampoco la adivinación te va a hablar misterios. Hay muchas formas de discernir cuando es adivinación. La adivinación no te habla misterio, no te habla de lo secreto, sino de lo que fue y de lo que es, no de lo que será. Perfecto. Entonces el secreto de Dios es lo que será, porque Dios nunca te habla como te ve, sino como Él te vio. Entonces lo de Dios es lo que será, no lo que es. Y ese espíritu de adivinación está metido en las iglesias. Me da mucha pena ver jóvenes, ver gente. A veces la gente me viene a ministrar y ve que yo me quedo de manera seria, es discerniendo, porque tendemos mucho al brincar y al danzar y al no escuchar, al no discernir de dónde proviene esa palabra profética que se está siendo ministrada. ¿Qué pasó con el joven que te dijo que saliera corriendo? El joven comenzó a temblar. Él comenzó a temblar y él se despegó de mí de una manera violenta. Comenzó a temblar y se despegó de mí como si fuera endemoniado. Me da mucha pena porque las personas que andaban con él entendían que eso era una manifestación del Espíritu Santo. Y yo lo que hice fue que me despegué del lugar, porque hay algo, y es que la liberación se tiene que anhelar para poder ser recibida. Se tiene que aceptar. La persona tiene que tener un estado de conciencia, de reconocimiento, para poder aprovechar ese pan que recibió aquella mujer el día que se acercó a Jesús. Amén. O sea, que hay personas que están pasando por ese mismo momento ahora mismo, sí, o que van a ver este video, que necesitan la liberación. Así es. O sea, ella enganchó su orgullo, sí, y fue y se humilló. Así es. O sea, hay personas que para recibir su liberación siendo ministros, sí, claro, que predican la palabra, sí, pero su orgullo, su título, su fama no les permite a ellos humillarse. Así e es. Ir donde el hombre que tiene la capacitación, así es, para poner en libertad esa área que tienes cautiva. Así porque es. Tú acabas de decir de que tú profetizabas, hablaba de parte, sí, de Dios, pero a la vez también había confusión producto a la adivinación. Así es. Entonces, ¿cómo yo puedo localizar? O sea, ¿cómo yo puedo darme cuenta de que estoy adivinando? Porque hay gente que quizá no lo sepa.
O sea, ¿cómo podemos identificar que estamos adivinando? Mire, eso es una cuestión muy delicada, ya que normalmente cuando una persona está en adivinación tiende a decir que está bien, y ese yo soy así, estoy bien, también le da acceso a ciertos espíritus para entrar en la vida de la gente. Ese espíritu de adivinación, normalmente tú te das cuenta cuando pasa un tiempo y tu profecía se desvanece, cuando lo que tú profetizaste no tiene cumplimiento. Gente que te dan hasta días, a mí me han dado hasta días con profecías, y todo ha sido falso, sino que todo va de mal en peor. Es difícil que una persona por sí misma se dé cuenta de que tiene ese espíritu de adivinación, al no ser de que el mismo Espíritu Santo trate con esa persona. Ok. Pamela, hemos llegado al final. Gloria al Señor. Gracias por tu testimonio. Amén. Gracias Amén. por esta palabra que yo sé que es una bendición para esas personas que van a escuchar. Amén. Así es que bendiciones, Gracias amada. por la invitación. Para mí fue más que un placer poder compartir con cada uno de ustedes en este momento. Espero que podamos más adelante seguir compartiendo y bendiciendo su vida con una palabra que yo sé que va a fortalecer su espíritu. Deja tus redes por acá para que te sigan. En Facebook me pueden encontrar como Pamela Cristal Ventura. En Instagram estoy como Profeta Pamela. Y en YouTube también como Pamela Cristal Ventura. Vamos a hacer una oración por esas personas que ahora mismo van a ver este video. Amén. Esos radio escucha, ese profeta evangelista que no sabe salir de esa cárcel espiritual en la cual se encuentra. Este testimonio va a ser de punta de bendición para sacarte de ese lugar donde tú te encuentras. Vamos a dejar a nuestra hermana profeta Pamela que eleve esa oración de rompimiento. Amante Dios, te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos has permitido estar compartiendo tu palabra. Gracias, Señor, por cada persona que va a poder ver este video, Señor, que yo sé que va a ser de bendición para su vida. En esta hora te presento cada persona, Señor, que se encuentra en ese estado de cautiverio, esos profetas, evangelistas, ministros. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú guiándole a toda verdad, que seas tú, Espíritu Santo, tratando con ellos, para que ellos puedan acceder lo que es la liberación. En esta hora declaramos en el nombre de Jesús de que se activa un manto de liberación, que la unción de liberación entra a las casas, entra a las vidas, entra a los corazones, y que comienza la unción a romper, a pudrir los yugos que se encuentran en los corazones, en las vidas de las personas. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pido, Dios amado, que tú actives esa unción y que no cese la liberación en la vida de la gente, sino que ellos puedan, Señor, apreciar ese don, ese favor, esa gracia que tú traes a través de la liberación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Pamela. Que el Eterno te siga bendiciendo. Amén. Esto ha sido una entrega más de Hablando con el Pastor.